Viernes 30 de diciembre de 2022, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen hoy al cerrar el año aquí en Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son el asambleísta Fernando Villavicencio. Un repaso al accionar de la Asamblea en este 2022 y si estas posturas discordantes con la realidad nacional pueden cambiar desde el martes que inicia un nuevo periodo legislativo. ¿Qué pasa en Petroecuador? ¿Qué pasa en SELEC, la Corporación Eléctrica Nacional que nos tiene al borde de los apagones? Ya lo vamos a revisar. Y también estará aquí María Elena Machuca, ministra de Cultura y Patrimonio. El arte y la cultura en el país, ¿qué tanto se invierte en ella, siendo como es una herramienta poderosa contra la violencia y la criminalidad? ¿Cuáles son los programas que lleva adelante esta cartera de Estado? ¿De cuánto es su presupuesto? Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Según CEDATOS, la Asamblea Nacional termina el 2022 con una aprobación del 7%. 7% su gestión y una credibilidad de tan solo el 5%. ¿Cuáles son las razones por las que al día de hoy el Legislativo cuenta con una calificación que es cada vez más baja? Este es uno de los temas que vamos a tratar esta mañana con Fernando Villavicencio, asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Estimado Lenin, buen día igual a la audiencia en todo el país. Gracias por invitarme a este que será el último programa del año 2022. Fernando, ¿se puede decir que esas valoraciones tan bajas la Asamblea se las ha ganado a pulso? Ha hecho un gran esfuerzo la clase política, diría yo, una clase política absolutamente decadente, lo más bajo de la historia parlamentaria de las últimas décadas, y lo puedo dar cuenta yo, que vivo todos los días, que soy parte del trajinar y de la sangre de este Parlamento ecuatoriano, que ha deshonrado los grandes valores por los que la patria votó por nosotros. Hay muy pocas excepciones, estimado Lenin, y ecuatorianos, y uno tiene que ser bastante sincero. Es una clase política representada en la Asamblea que se dedicó especialmente a conspirar, a preparar golpes de Estado. La gestión de leyes es realmente pobre. Si yo le pregunto este rato a los ecuatorianos si recuerda una gran ley aprobada por este Parlamento, a lo sumo dirán una y a medias, que es el uso legítimo de la fuerza. Por lo demás, es una asamblea que se ha centrado en la aprobación de exhortos, y exhortos es un rosario de exhortos con un nivel intelectual muy bajo. El 6% es muy generoso, por eso yo creo que esa pregunta de la consulta popular, orientada a reducir el número de legisladores y a mejorar el Parlamento, es una de las más populares. Al cerrar el año es también tiempo pues de hacer memoria, Fernando, y si tuviéramos que señalar 2 o 3 de las principales acciones legislativas, solo para ejemplificar, que demuestren esa desconexión de la mayoría legislativa con las necesidades ciudadanas, ¿cuáles serían? Voy a poner 2 ejemplos terribles. El hecho de que un parlamentario o un grupo de parlamentarios condene la convocatoria a una sesión por un partido de fútbol demuestra el tamaño intelectual, político y ético de los legisladores. Y esto me refiero al último incidente protagonizado por un legislador que es parte de la autoridad parlamentaria, que condenó y no asistió, y no asistieron a dar votos para tramitar 10 reformas a cuerpos legales orientados a responder a la urgencia de la lucha contra el crimen organizado. Y se lamentaron porque el presidente de la Asamblea convocó
ese día que había partido de fútbol. Por poco dirán y luego dirán que piden al Parlamento no convocar a sesión porque juega Mushugruna con la Liga de Portoviejo, con el respeto a Mushugruna y a la Liga de Portoviejo. Este es un ejemplo clarísimo de la clase política que tenemos en la Asamblea Nacional. Y el otro, el nivel ético de legisladores que de lunes a viernes cantan la apología al Che Guevara y el sábado no tienen ningún problema en viajar al imperio que tanto dejan y zambullirse en piscinas con prófugos de la justicia. Y esos mismos legisladores son los que condecoran a gatilleros del cartel de Sinaloa. Ese es el nivel de asambleístas que tenemos en el Ecuador, Lenin. Fernando, pero había días en los que llegaban inspirados, para bien, digo. Por ejemplo, hubo momentos en que todos los asambleístas convergían y votaban a favor, un ejemplo, del proyecto de transformación digital y audiovisual, ¿no? Este fue pasado pues por unanimidad y allí estuvieron juntos opositores y gobierno. Es decir, si se quiere, se puede hacer cosas buenas. Sí, existen 2 o 3 muestras que cuando se quiere actuar en forma colectiva y conjunta se lo hace. Pero en esencia, los grandes proyectos de ley, mire usted el tan recordado, la aprobación de la ley tributaria, sin duda pasó con el silencio de los opositores correístas. Y hablemos de los temas de fiscalización. Mire usted, el gran apetito de esta mayoría parlamentaria ha sido el control de la Comisión de Fiscalización. ¿Para qué? Para desde ahí orientar los juicios políticos, principalmente orientados a controlar el Consejo de Participación Ciudadana. El gran interés de estos partidos representados en la Asamblea no es gobernar por el bien del país, sino controlar la Contraloría para desvanecer las glosas de sus amigos, o controlar la Fiscalía para echarse abajo las indagaciones previas en contra de los corruptos de este país, Fernando, o controlar la justicia para poner jueces a su medida y liberar a los delincuentes de cuello blanco. Ayer el Frente Parlamentario Anticorrupción del que usted forma parte le pidió al presidente de la República que declare el estado de excepción en las zonas afectadas por la minería ilegal. ¿Cuáles son esas zonas? ¿Cuál es la intención de esa declaratoria? Pero sobre todo, Fernando, ¿cómo se explica que existan centenares de equipo pesado trabajando abiertamente, destruyendo la naturaleza, contaminando el agua, robando recursos minerales y que no haya un gobernador, un jefe político, un alcalde, un ministro que haga algo al respecto y tengan que venir legisladores a exhortar también al gobierno y decirle, por favor, señores, hagan algo? En ese concierto de decadencias que vive la Asamblea Nacional, existe este esperanzador grupo de parlamentarios que nos hemos constituido en el Frente Parlamentario Anticorrupción. Nosotros no estamos interesados solamente en sacar un informe, o sea, de la Comisión de Biodiversidad o de la Comisión de Fiscalización que queda en un titular de prensa, estimado Lenin. La situación del impacto ambiental y social producto de la minería ilegal y actividades conexas es un grito desesperado. Por esa razón hemos remitido este documento al presidente Guillermo Lasso para que declare en estado de excepción a nivel nacional la situación que vive el país en provincias como Orellana, Morona Santiago, Zamora, Esmeraldas, la provincia del Napo, el cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de Azuay e incluso en Quito, en la provincia de Pichincha, es uno de los mayores crímenes ambientales que se están cometiendo. Nosotros tenemos información en la Comisión de Biodiversidad y en la Comisión de Fiscalización, Lenin, que si no actuamos ahora, si el Estado, si el gobierno no decreta estado de excepción y utiliza la fuerza pública para impedir que continúe este crimen ambiental, en 10 años la capacidad real de acceder los ciudadanos al consumo de agua está seriamente amenazada. Escuchen esto, en 10 años, si no se para la minería ilegal, en 10 años el acceso al líquido vital estaría gravemente comprometido. Fernando, ¿y cómo es esto de que esos grupos que hacen minería ilegalmente están relacionados con el narcotráfico?
Este es otro de los gravísimos antecedentes que hemos descubierto y tenemos información muy preocupante de casi en todas las actividades de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez, donde incluso uno de las autoridades principales, el alcalde del cantón, estaría vinculado a actividades criminales, y otras autoridades locales. Prácticamente en todas las provincias hay una conexión directa entre la minería ilegal, el narcotráfico, las autoridades locales que promueven y promocionan estas actividades, y también hay un silencio y complicidad de las autoridades de justicia, llámense fiscales y jueces, que por temor, por miedo o amenazas no actúan en contra de estos grupos delictivos. Se trata de parar, Lenin, este vínculo gravísimo que existe entre el narcotráfico y la minería ilegal. Fernando. El narcotráfico está lavando el dinero a través de estas actividades y promocionando la minería ilegal a nivel nacional, y ahora, lo más grave, financiando candidaturas principalmente en aquellas ciudades y comunidades de frontera. Ahora, el gobierno dice que no hay grandes casos de corrupción, pero resulta que el propio ministro de Energía, Fernando Santos, reconoce que dentro de Petroecuador la corrupción es la constante. Recordemos lo que dijo en este espacio. Para el Departamento de Justicia americano es una compañía corrupta, porque está bien que exista un acto indecoroso de corrupción, 1, 2, 3, pero no 100. Eso significa que hay complicidad de la empresa con estos malos elementos. Entonces las compañías internacionales, las 4 más grandes a las que se les invitó de auditoría, dijeron mejor no nos metemos con Petroecuador por un aspecto de nuestra reputación. Lamentablemente hay que reconocer, desde el tiempo del presidente Correa, Petroecuador, no hay semana que no exista un acto de corrupción. No hay semana que no existe un acto de corrupción. ¿Cómo se explica, Fernando, este reconocimiento abierto por parte de un alto funcionario? ¿Cómo explicamos que las grandes auditoras que operan en el país no quieran ir a hacer un trabajo de análisis a las cuentas de la empresa nacional más grande del Ecuador? ¿Qué pasa? Esa es la mayor deuda del gobierno del presidente Lasso en lo que va de estos 18 meses de gestión. Cero lucha contra la corrupción. No se ha recuperado un centavo partido por la mitad, en particular en las áreas estratégicas: petróleo, telecomunicaciones, minería y electricidad. Mire, es la segunda ocasión que el ministro Santos le solicita la renuncia al gerente de SELEC-EP, a la principal autoridad del sector eléctrico, el señor Nicolás Andrade. Este señor, y déjeme decirle, Lenin, yo le advertí al presidente Guillermo Lasso, antes de ser posesionado: presidente, por favor, perfilen bien a quién va a ubicar en ese cargo. Este señor tiene más de 30 investigaciones en la Contraloría General del Estado. Fue el mimado del correísmo en Termo Esmeraldas y Electro Guayas. Y prácticamente este señor Andrade es el dueño y señor, entiendo que le van a remover al fin del sector eléctrico las responsabilidades en el manejo de las unidades de negocios. Yo he pedido, Lenin, que me remitan todos los contratos adjudicados en estos 18 meses y hasta la fecha el sector eléctrico remite estos contratos. Pero Fernando, entonces el problema problema entonces es de inacción, porque ¿qué es eso de pedirle 2 veces la renuncia al gerente de una empresa? Es funcionario de libre remoción, es cuestión de sacarlo simplemente del cargo y poner a alguien capaz, eficiente y honesto. Ahí viene el problema, Lenin, que el ministro no tiene la capacidad de elegir a las autoridades de las unidades de negocios. ¿Quién las elige entonces? ¿Quién designa a estas autoridades? Es el gerente de la EMCO, de las empresas públicas. Hasta antes, horas antes, el señor Luque, entiendo ahora el señor Ponce. Es esta superestructura que existe en el sector estratégico la que designa a las autoridades de todos los sectores: petróleo, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Por esa razón se requiere un urgente cambio. Mire, y en el sector petrolero la situación es igual. Yo he pedido al presidente de la República que se revisen los contratos con la compañía Schlumberger. El país está perdiendo más de $10, $12 por cada barril de petróleo.
Estos contratos fueron adjudicados durante el gobierno de Rafael Correa entre los años 2012 y 2016. El costo de producción por cada barril de petróleo bordea los $50 en campos importantes como el campo Auca, cuando el costo normal de producción no debe pasar los $15. Le he pedido, reitero, 18 meses al gobierno del presidente Lasso, revisen esos contratos, ahí están los recursos económicos que el país necesita. Pero reitero, sigue la sordera de este gobierno en la lucha contra la corrupción. ¿Será que 2023 es el año en el que entre por fin el gobierno, la justicia, a estas empresas, a Petroecuador, a Selec, y empiece un verdadero saneamiento? Y cuando digo entrar con todo, me refiero a que llegue la fiscalía, revise lo que tenga que revisar e inicie los procesos judiciales en contra de quien tenga que iniciarlos. ¿Será que ocurre eso este 2023? Yo sé que es el deseo de todos los años, Fernando, y finalmente nos llega diciembre y decimos a lo mejor el próximo año, a lo mejor el próximo año, pero ¿será que el 2023 se nos cumple? Bueno, Lenin, al menos pueden contar conmigo. Y yo hemos dado muestras a la Comisión de Fiscalización de batallas titánicas presentados por el caso Coca-Cola Sinclair. Realmente nos demostró que teníamos la razón. O el caso Petrochina y otros tantos casos, del caso Alex Saab, que ahora justamente es importante a nivel internacional. Y en los próximos días quiero anunciar al país que en las próximas horas estaremos presentando con el Frente Parlamentario Anticorrupción una gravísima denuncia a la Fiscalía General del Estado que vincula a candidatos y candidatas a las alcaldías de las zonas de frontera de sus vínculos con el narcotráfico. Y también presentaremos el informe del caso Schlumberger a la Fiscalía General del Estado. Así es que yo les invito a los ecuatorianos a tener fe y esperanza que el 2023, al menos un grupo pequeño de parlamentarios ecuatorianos, vamos a jugarnos en contra de las actividades criminales, en particular de la narcopolítica y de la corrupción en el Ecuador. A propósito del tema de Selec, Fernando, ¿usted conoce a las 3 personas que se proponen para administrar a la Corporación Eléctrica del Ecuador? Me refiero a Alex Molina, Gonzalo Uquillas y Luis Miguel Mancero. El ministro está recomendando Uquillas. ¿Es la mejor opción? Yo no quisiera pronunciarme. Yo creo que esa es responsabilidad absoluta del presidente de la República, es fiscalizar. Lo que sí le puedo decir es que hay profesionales honestos, muchos profesionales en las universidades de este país, en los colegios de profesionales del sector eléctrico, que pueden hacer un gran trabajo y no siempre poner a aquellos que están vinculados a los grandes negocios. Fernando, ¿la Comisión de Fiscalización va a fiscalizar a este gobierno también? Hemos fiscalizado en el caso de del proyecto Las Minas de Huascachaca, que es un proyecto que lo maneja este gobierno. Nosotros emitimos un informe en contra y justamente por ese informe la Fiscalía abrió una indagación previa. Recuerde usted que vamos adelante el proceso de fiscalización por el caso Coca-Cola Sinclair y hubo una disputa ahí con el gobierno. Ahora estamos impulsando este proyecto de fiscalización de obras que lleva adelante el gobierno, como justamente, por ejemplo, lo que acaba de denunciar el de CENEL, de las acciones que existen de grupos mafiosos al interior de CENEL que secuestran al gerente de la Corporación Eléctrica para presionarle el pago de facturas y de contratos pendientes. Además, estamos investigando decenas de millones de dólares en juego por peligrosas y nefastas acciones de protección a favor de trabajadores que ya fueron retirados del sector público en el sector eléctrico. Hay un caso de más de 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. Podría quebrar la Corporación Eléctrica del Ecuador. Estos casos, por supuesto que estamos investigando. La Comisión de Fiscalización está haciendo un trabajo integral, al menos el presidente, en ese sentido. Fernando Villavicencio, legislador, presidente de la Comisión de Fiscalización. Fernando, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Un feliz año para ti. Igual, Lenin, un feliz año para todos. Va a ser bueno.